Buenas tardes, bienvenidos. Soy Lola Mora, directora de Universidad Corporativa de La Salle, responsable de proyectos de talento y escuelas corporativas, y he coordinado junto con Jesús Alcoba el último libro sobre cómo construir experiencia de empleado, promovido e impulsado por la asociación DEC, la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente. Los jefes también lloran. Esto es una manifestación que hacen tanto Sonsoles Martín como Marta Vadillo a partir de su último estudio. Y es que verdaderamente pensamos que los jefes no son empleados. Es decir, esto es una curiosa práctica cuando estamos hablando de experiencia de empleado, porque resulta que los managers, los jefes, parecen los grandes olvidados. Y lo curioso del tema es que la experiencia de los equipos, la experiencia de empleado, depende mucho del compromiso de sus equipos, ¿no? Así que, bueno, ¿quién se ocupa, pues, de la experiencia del manager? ¿Cómo podemos medirla? En fin, de todo esto vamos a hablar en esta hora que tenemos por delante, y para ello, pues, vamos a presentar a las personas que están hoy con nosotros. Tenemos a Marta Vadillo y Sonsoles, como he dicho antes, que son socias del proyecto Contexto SM. Hola, Sonsoles, ¿cómo estáis? Hola, Marta. Ellas nos van a presentar los resultados del informe que han llevado a cabo. Además, tenemos con nosotros a Chimo Salas de Blipol, que es el responsable de desarrollo de negocio de Blipol. Hola, Chimo, ¿cómo estás? Nos va a presentar bueno, pues unas herramientas de cómo medir la experiencia del manager. Y tenemos a David Alonso, no sé si le tenemos ya, Chimo, que es de Telefónica y nos va a aportar una experiencia práctica sobre cómo están poniendo en Telefónica foco en gestionar la experiencia de manager. Presentaros a Marta y a Sonsoles, lo primero. Sí que, bueno, deciros que vamos a dejar unos 10 minutos finales para debate, para preguntas. No os vayáis porque también hay dos sorpresas antes de marchar. Y bueno, pues antes de dar paso a Sonsoles y a Marta, pues un poco hacer los honores de su presentación. Como digo, ellas llevan desde el año 2021 trabajando en un proyecto, se llama Contexto SM, la empresa en la que ellas están, y más de 20 años de experiencia ya en el sector de la consultoría de los recursos humanos. Tienen una aspiración que es la de contribuir a crear entornos de trabajo más humanos y de éxito para todos, y un convencimiento que el papel de los managers y gerentes es crítico como catalizadores del cambio y la humanización de las organizaciones. Entonces, bueno, pues por favor, Marta, Sonsoles, ¿por qué medir la experiencia del manager? Lo primero. Muy bien. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias, Lola. Y sí, antes de ver los resultados del informe, pues vamos a resolver esa cuestión que planteaba Lola, ¿no? ¿Por qué en principio, por qué el Manager Experience y por qué medir la experiencia de los managers, ¿no? Y como todos sabemos, nos encontramos en una realidad que tiene estos titulares, un mercado comoditizado, un cliente cada vez más exigente, un entorno en constante cambio y las empresas, como bien decía Lola, nosotras creemos que las empresas necesitan tener y construir entornos más humanos de trabajo y de éxito para todos, ¿no? Y en ese escenario los managers cobran un papel relevante, ¿no? Porque en definitiva ellos son esos catalizadores de la cultura de la empresa, esos divulgadores de la cultura dentro de una empresa, son los encargados de bajar al terreno la estrategia, ¿no? Que se marca desde la dirección, y son los generadores del compromiso del resto de empleados, ¿no? con la organización, y además el nexo de unión entre la alta dirección y los equipos, ¿no? Y en todo esto, ¿no? Esta figura, el manager, como dice Simon Sinek, esta figura es clave, ¿no? para hacer realidad ese why, ese how, ese what de las organizaciones, y es clave para hacer crecer a las organizaciones, a las compañías, ¿no?
La realidad es que esto que estamos hablando ya es avalado por consultoras como Gallup, y hay Gallup en sus estudios nos dice que la calidad de los managers y de los líderes es el principal factor del éxito para que una compañía tenga éxito a largo plazo, ¿no? Y para contestar esto, ¿no? Para constatar esto, no hay solamente que ver pues realmente cuáles son las demandas de los profesionales hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos cuando estamos en una organización? Y al final buscamos ese jefe, ese responsable que nos acompañe, que desarrolle nuestro talento ocupándose de las fortalezas, ¿no? Lo que ocurre es que, siendo esto así, hay ahí ciertas disociaciones, ¿no? Que se producen, ¿no? De realidades y de percepciones, que en realidad deberían estar unidas. Y esto es lo que nos dice, por ejemplo, este estudio de McKinsey, ¿no? Habla de cómo en realidad hay una tónica general de desafección entre la alta dirección y los managers, ¿no? Cuando la alta dirección confirma y expresa que desde luego ellos pueden vivir su propósito en el día a día dentro de sus organizaciones. Sin embargo, los managers tienen una visión completamente diferente y más alineada con lo que son los equipos, ¿no? Y esto al final lo que nos refleja es un gap de percepciones y una experiencia dispar, ¿no? La realidad es que también en otros estudios que nosotras hemos hecho previamente, este es un estudio que realizamos en la época de COVID, en el 2020, que medíamos el engagement de las personas por los niveles profesionales, también nos llevaba a hablar de esas diferencias, ¿no? De percepciones, y de nuevo aquí aparecía conclusiones similares, ¿no? Cómo realmente los managers estaban más cerca de los perfiles técnicos que de la alta dirección. Y claro, esto no deja de resultar paradójico cuando, como decíamos antes, son los managers los encargados de llevar al día a día la estrategia dentro de una compañía, ¿no? Lo cierto es que si hablamos de medir, ¿qué medimos cuando estamos hablando de los managers? Medimos cosas como esta, medimos la productividad, medimos los resultados, sus resultados y los de su equipo, medimos el desarrollo de sus competencias, incluso pues nos gustaría pensar, ¿no? Son que miden y medimos la creación de talento, ¿no? Hay pues ciertas dudas, ¿no? No ocurre así siempre. ¿Y cómo lo medimos? Pues lo medimos desde ese punto de vista como más tradicional, que es la evaluación de desempeño, el feedback 360, esas encuestas que realizamos para obtener determinadas certificaciones. Y si vamos un poco más allá, medimos la experiencia del manager, pero lo curioso es que medimos la experiencia de manager como empleado dentro de la organización. Esto es así. Ya tenemos, por tanto, la experiencia del manager como empleado de la organización. Sin embargo, la reflexión que Sonsoles y yo nos hemos hecho en nuestro proyecto Contexto es ¿qué nos falta? Y lo que nos falta es responder a preguntas como esta. ¿Qué distingue a un manager de un empleado en nuestra organización? ¿Qué implica ser manager en nuestra organización? ¿Qué opinan los managers de su rol? Y realmente, ¿cómo se vive ser manager en mi organización, ¿no? Y a la conclusión que hemos llegado, ¿no? Con la experiencia que tenemos también trabajando pues desde hace mucho tiempo con este perfil, es que realmente lo que ocurre es que hay un gran punto ciego. Un punto ciego que con nuestro estudio hemos querido aportar, para esclarecer y saber un poco más en concreto de la experiencia de los managers en nuestras organizaciones. Muy bien, así que, bueno, con la idea de despejar ese área ciega y también aportar un poco de luz a las organizaciones, nos decidimos hacer el estudio. Es un estudio, como veréis, que lo que busca es descubrir qué viven y qué sienten los managers. Veis que en todo momento estamos
en medir lo que es su percepción de cómo trabajan en el día a día, ¿no? Cómo sienten el negocio, su responsabilidad sobre el negocio, cómo sienten su responsabilidad sobre las personas y cómo viven dentro de nuestras organizaciones. Para ello, pues distribuimos un cuestionario en los que estoy segura de que muchos de los que nos acompañáis pues habéis podido participar, que se compone de 38 preguntas. Algunas de ellas son claramente demográficas, ¿no? Para poder hacer perfiles y luego sacar conclusiones. Luego tenemos las diferentes variables de la experiencia. Definimos junto a algunos de nuestros clientes cuál era el journey, ¿no? De un manager en la organización. Y una pregunta abierta, y os compartiremos algunos de los verbatims y de los comentarios que los participantes han querido expresar. Se distribuyó a través de LinkedIn, amigos y conocidos, y también a lo largo de nuestras formaciones hemos tenido la suerte de contar con muchos managers que voluntariamente han participado en la encuesta. A nivel de fiabilidad, pues hemos conseguido llegar a las 160 respuestas, que es un colectivo suficiente. Hemos contrastado con el número de managers, gerentes y responsables que hay en el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? La muestra está comparada con el volumen total del colectivo. Y esto nos permite decir que tiene una muestra, tiene un error del 4,6% con respecto a esa población y un nivel de confianza del 90%. Con lo cual podemos sacar conclusiones. No obstante, somos conscientes de que aquí han participado de muy diferentes personas de muy distintas compañías, como veréis. En cuanto a los datos sociodemográficos, lo que les pedíamos es que fuesen personas que tuviesen puestos de responsabilidad, directores, gerentes, responsables de equipo, que no estuviesen en comité de dirección. Hemos recogido la voz de los managers o directores, según como lo llaméis en vuestras organizaciones, a partir del nivel 2. Como podéis ver, la muestra en cuanto a género pues es bastante homogénea, o sea, está repartida entre hombres y mujeres de manera equitativa. En la edad, como es lógico, pues donde menos managers tenemos es en los perfiles más jóvenes, pero podemos decir que tenemos un 50% de muestra menor de 45 y otro 50% casi mayor de 45. Los años de antigüedad son bastante fieles, los managers de nuestra muestra llevan más de 10 años, entre 5 y 10 años, y ahí a la derecha podéis ver los distintos sectores, ¿no? Tenemos de distribución y retail, tiene bastante peso, luego los otros, banca, seguros, transporte, logística, etcétera, etcétera. El nivel de mandos, pues también hemos contado con una muestra muy representativa de niveles 2 y esto cuando compartamos las conclusiones veréis que tiene un peso. Como os podéis imaginar, los niveles 2 están mucho más cerca de la dirección y mucho más empoderados. En cuanto a personas a su cargo, pues tenemos un colectivo amplio que tiene de 1 a 9 personas, de 9 a 19, pues 13%, y un 31% que tienen más de 20. Y queríamos destacar el reparto por áreas, ¿vale? Tenemos un área de ventas que ha participado mucho, o sea, tenemos muchos managers que tienen responsabilidades comerciales y, bueno, también por las características de nuestra red de influencia, pues hemos tenido una alta participación de profesionales de recursos humanos. Muchos de vosotros que nos acompañáis hoy estaréis en este área y a la vista de los resultados queríamos destacarlo. Y luego el resto de áreas pues también están representadas y el tamaño de empresas de la muestra pues mayormente grandes empresas de más de 1000 empleados. Pero tenemos muestra del resto de áreas. ¿Qué hemos visto en este estudio? Pues lo que, como os decía, hicimos el journey, desde que un cliente entra en el proceso de selección para manager, ya sea de forma externa o interna, hasta cuando es seleccionado y presentado al equipo.
Y luego, cómo es su día a día en las variables que impactan en el negocio, ¿no? Cómo son sus tareas de reporting, qué responsabilidad sienten que tienen sobre la cuenta de resultados, ¿no? Cómo impactan o cómo trabajan con foco en el cliente. Todo lo que es su responsabilidad, que tiene un gran peso en las personas. Y aquí es interesante porque hemos querido medir y luego con los resultados de experiencia de empleado podremos comparar, ¿no?, cómo vive el onboarding un empleado, pero ¿y cómo vive el manager cada vez que tiene que hacer el onboarding a una persona de su equipo? ¿O qué peso tienen ellos en la decisión de contratación, de promoción o de desvinculación de personas de su equipo? Luego, otro punto que es muy importante y que además, como veis, ha sido muy bien valorado son los temas de cultura, ¿no? Cómo están alineados con el propósito, visión y misión de la organización, cómo son las relaciones internas entre departamentos o las relaciones con la alta dirección, y estos aspectos, cómo viven ellos su reconocimiento o la visibilidad que tienen internamente. Y por último, bueno, pues como toda evolución, ahí estaría pues el plan de carrera o el acceso a nuevas vacantes, o cómo perciben ellos que son esas salidas, ya sean voluntarias e involuntarias. Ya veis que los primeros datos lo que nos arrojan es que la cultura tiene mucho peso en la experiencia del empleado y que la evolución es un aspecto que vamos a tener que trabajar en nuestras organizaciones. Si nos vamos al detalle, en esas 34 preguntas que han tenido la generosidad de contestar, podemos ver que en general estamos en la media, pero destaca que el paquete de beneficios, cuando pasas de ser técnico o ser un empleado más de la operación a tener una responsabilidad, no es significativamente mejor el paquete de beneficios. Bueno, el salario también sale justito. Si nos vamos al aspecto de negocio, pues tenemos dos puntos que salen muy bien valorados, y es la estrategia y objetivos. Conocen bien la estrategia y los objetivos de sus compañías, y además también puedo deciros que desde Recursos Humanos, en la medida en que hemos buscado esa cultura de customer centricity, de orientar a toda la organización al cliente, también es percibido así por los managers, la necesidad de trabajar con foco en el cliente. Sin embargo, la mayoría de ellos piensan que no cuentan con el equipo y los recursos necesarios para desempeñar su trabajo. En el área de personas, pues ahí tenemos extremos, pero lo que llama la atención es la idea de que tienen poca mano sobre lo que es la gestión más hard de su equipo, la contratación, la promoción, incluso la desvinculación. Y además, pues en los temas de onboarding les cuesta sacar tiempo para hacer un buen onboarding a sus empleados. La cultura, pues muy bien, la cultura, tenemos dos de los ítems mejor valorados. Fijaros, las relaciones interdepartamentales llegan al 6,2 de media, sobre 7. Todas estas puntuaciones son una escala Likert y son sobre 7. Y las relaciones con la alta dirección pues son bastante buenas. Sin embargo, recordar que teníamos muchos managers que son N2. Y los temas de conciliación son una asignatura pendiente. En este caso, la pregunta no es si se concilia en tu empresa, es si como manager tú puedes conciliar, ¿vale? Y por último, pues la parte de evolución, veremos que lo que es el plan de carrera y las salidas voluntarias, todo lo valoran bajito, pero en especial esos dos ítems. En conclusión, podemos afirmar que las compañías han hecho un gran trabajo en temas de comunicación interna. Las vacantes se publican y son accesibles a todos. Cuando hay un nombramiento, también los managers están bien informados, son conocedores de la estrategia, los objetivos, la visión, misión y propósito, y tienen muy claro que tienen que trabajar con foco en el cliente. Curiosamente, nos llama la atención, y lo veréis a lo largo del estudio, pues tiene perspectiva de género, ¿no?
Las mujeres tienden a valorar más positivamente que los hombres el proceso de promoción. En el proceso de promoción, lo que les preguntamos es si el proceso de promoción es justo, transparente y conocido por todos. Y hay diferencia en cómo lo perciben las mujeres a los hombres, su papel en la gestión de proveedores, además su capacidad para dar feedback y reconocimiento a sus equipos y también en cuanto a cómo viven ellas el reconocimiento de su labor y la visibilidad dentro de la compañía, también las mujeres lo valoran mejor. Estaré encantada de escuchar vuestras opiniones porque ha sido fruto de un largo debate entre los que hemos trabajado en ello. También deciros que los resultados, bueno, pues a lo mejor se ven un poco hinchados porque hay una clara diferencia entre cómo lo viven los N2 y el resto de niveles de la compañía, pues en los términos que nos podemos imaginar. Pues un N2 evidentemente está más alineado, está más cerca del comité de dirección, tiene más autonomía y está más empoderado en su rol. Si nos vamos a las diferentes fases, cómo viven ese momento en el que son promocionados, valoran en el top 10, ¿no?, de los ítems medidos, tenemos la comunicación de vacantes y los nombramientos. Pero ya desde el principio podemos ver cómo hay una diferencia entre los profesionales. Recordáis que en la muestra teníamos un 21% de profesionales de recursos humanos y un 28% de ventas, y luego el otro eran otras áreas. Entonces, de cara a este benchmark, nos ha gustado analizar la diferencia entre estas áreas y claramente los departamentos de ventas, los managers de ventas demandan mayor formación cuando asumen sus nuevas funciones. Piensan que el proceso no es tan claro, justo y transparente como el resto, o sea, es más bien negativo. Solo un 24% ha contestado de manera positiva y el paquete de beneficios y el salario es especialmente más bajo en este colectivo. Sin embargo, y veréis que es tónica a lo largo de todo el estudio, el área de recursos humanos, que tiene mucho que aportar en lo que es la parte del proceso de promoción y el acceso a las vacantes, lo valora muy positivamente. Si nos vamos a cómo viven en su día a día toda su responsabilidad en el negocio, cómo impacta su trabajo en el negocio, pues los niveles 3 e inferiores sienten que cuentan con menos capacidad de gestión sobre su cuenta de resultados. Además, la disponibilidad de equipos y los recursos salen muy bajos, especialmente en los mandos más jóvenes, con menos nivel. Y curiosamente, en recursos humanos, los profesionales de recursos humanos, los managers de recursos humanos, sentís que no contáis con equipo y recursos suficientes. Lo que es la gestión de proveedores, pues todos los mandos tienen bastante autonomía y sorprende pues que profesionales con menos de 10 años afirman tener autonomía en esta gestión y, como os decía, con un 71% de personas que han respondido positivamente a la Customer Centricity, solo destacar que la diferencia que hay entre recursos humanos y ventas. Me llama especialmente la atención que un área de ventas que trabaja por objetivos y un área y además con el cliente muy cercano, aun siendo altos, oye, lo ponen en un 60% ha respondido afirmativamente, están por debajo del resto de la organización. ¿Y cómo es la gestión de personas? Os puedo decir que en los verbatins han sido numerosos los comentarios que nos dicen que es lo más gratificante. Eso en la parte más cualitativa. Sí podemos ver nuestro tablero que se tiñe de verdes y ahí diría destacar la coordinación de tareas, trabajo en equipo y las relaciones con su equipo son muy bien valorados, así como el cómo resuelven las situaciones difíciles. Por contra, los tres aspectos que os comentaba de gestión de personas, la desvinculación, la contratación, la promoción y el onboarding, son de los más bajitos. También por nuestra experiencia en las diferentes formaciones, coaching que hacemos con estos colectivos, sí que percibimos que no se sienten empoderados para llevarlo a cabo. Pero también creemos que hay una parte
que puede ser incluso de comodidad, ¿no? Que lo haga otro. No sé si tendrían tantas ganas, ¿no? Es un papel que también nos viene bien a veces dejar en manos de recursos humanos. ¿Qué otras cosas podemos decir en cuanto a la gestión de personas? Pues, de nuevo, la diferencia entre hombres y mujeres a la hora de dar feedback y reconocimiento a su equipo. Ellas lo hacen más y se sienten como más seguras. Lo mismo a la hora de desvincular a las personas, sí que sienten que tienen más autoridad. Ahora, nos ha sorprendido mucho ver cómo recursos humanos es de los que afirma tener poca autonomía y capacidad en la promoción de las personas a su cargo. Cuando vamos a la cultura es el aspecto más valorado y además tiene mucho que ver, o sea, impacta directamente en la satisfacción, la recomendación y la permanencia en nuestras organizaciones. Destacan de manera positiva las relaciones entre departamentos, ¿vale? Sin embargo, observar cómo recursos humanos puntúa mucho más alto en prácticamente todos los ítems, excepto conciliación. O sea, conciliación, los recursos humanos, conciliación en general, todos los colectivos tienen dificultades, bueno, menos los que llevan menos de 10 años y los niveles 2 o con menos de 10 personas a su cargo, que parece que lo valoran un poco mejor, pero fijaros, la media es un 42%. Solo el 42% ha respondido positivamente. ¿Vale? Y la parte de reconocimiento sí que observamos que es una asignatura pendiente en todas nuestras organizaciones. Y llegamos al momento crítico, ¿no? El momento de la evolución. Bueno, ya soy manager y ahora, ¿qué? ¿No? Siempre hablamos de promociones pues hacia arriba, pero también vemos la posibilidad de cambios de manera lateral. Sin embargo, lo que ellos perciben es que no ven esas oportunidades de cambiar. Algunos en sus verbatims lo han expresado claramente y ven pocas probabilidades de promocionar. Bueno, sobre todo cuando vamos a los empleados que tienen más de 45 años y llevan más de 10 años con nosotros. También vuelve a destacar con una puntuación muy baja el área de ventas. Ven mucho más difícil las oportunidades de cambio y ven difícil el plan de carrera, las salidas voluntarias consideran que no se hacen bien y las desvinculaciones. Las mujeres, los niveles 2, los menos antiguos y los que tienen menos personas son los que claramente ven más oportunidades de cambiar en sus organizaciones. Bueno, y por supuesto, recursos humanos, donde el 68% respondió afirmativamente. Esto, ¿en qué se traduce en términos de experiencia de empleado? De experiencia de manager. Pues medimos la experiencia con estos 3 ítems, ¿no? El NPS, o en este caso diríamos MNPS, el Manager NPS. ¿Recomendarías tu empresa para trabajar como manager a familiares y amigos? La satisfacción y su lealtad, su deseo de permanecer en la compañía en los próximos 12 meses. Y aquí tenemos los indicadores. Podemos ver que la satisfacción, pues tenemos un 7,4, es un notable. En este caso la puntuación es del 1 al 10 y hemos aplicado la metodología de NPS en el cálculo y en ese caso nos sale una satisfacción de más 2%. Realmente con una satisfacción alta tenemos al 26% de la muestra. Con una satisfacción media tenemos el 50%, están ahí, y con una satisfacción baja el 24%. Cuando nos vamos a la prescripción, a ese NPS, si lo recomendarían para trabajar, mantenemos ese 7,4, pero curiosamente el NPS se nos va
se nos queda en 10. Sabéis que es una medición mucho más exigente y en los estudios que hemos trabajado de empleados está en torno al 12. ¿Vale? Tenemos un 38% de la muestra que sería promotor de su compañía. Tenemos un 34% de neutros y un 28% de detractores. O sea, aquí aumenta el número de detractores con respecto al número de insatisfechos. Pero tranquilos, que no va a llegar la gran renuncia. Cuando preguntamos si piensan trabajar en su compañía en los próximos 12 meses, subimos, ¿no?, a 8,6 y el 67% dice que continuará en la compañía en los próximos 12 meses. Sin embargo, no olvidemos, no debemos dejar de mirar ese 14% que asegura que no va a seguir. Además, para encender un poquito la alerta, las diferencias en recomendación entre recursos humanos y el resto de áreas tienen más de 25 puntos porcentuales. O sea, la mayoría de los promotores son nuestros profesionales de recursos humanos. También les hemos preguntado cómo se sienten en nuestras organizaciones, ¿no? O qué sentimiento refleja mejor el cómo están. Les hemos dado a elegir entre una escala de emociones, pues feliz, motivado, comprometido, confiado, satisfecho, inseguro, estresado, frustrado, decepcionado o enfadado. Y bueno, de algún enfadado tenemos, pero podemos decir que la mayoría, ese 32%, están comprometidos y además tenemos otro 14% que está motivado. ¿Vale? En cuanto a las negativas, nos quedaremos con el estrés, que es algo que a las áreas de recursos humanos nos preocupa en términos de bienestar de nuestras plantillas, y podemos ver cómo hay gente, un 22% tienen sentimientos negativos, destaca el estrés y la frustración, que representan el 25%. Y por los comentarios que nos ponen, la frustración sobre todo, y por los resultados del Journey, podemos pensar que esa frustración se debe a poca visibilidad de futuro o de cambio profesional. ¿Cómo impacta esto? ¿Qué correlación encontramos entre los indicadores de experiencia de cliente y el Journey sobre el que hemos trabajado? Pues fijaros que independientemente de cómo sea su satisfacción, cómo puntúan en las diferentes áreas, tenemos un impacto bajito en la permanencia. Es decir, se van a quedar. La mayoría se van a quedar. Pero la satisfacción y la recomendación, ¿vale?, se ven muy impactadas por el Journey. O sea, en la medida en que mejoremos en estas fases del Journey, podremos crecer en satisfacción y recomendación. También quiero destacar la importancia que tiene a la hora de fidelizar el talento los temas de cultura. Hay una correlación entre cultura y permanencia del 0,61, lo cual pues es muy alto. Digamos que cultura es el principal factor que impacta en la permanencia de nuestros managers en la organización. Y luego también, pues si decimos cómo podemos aumentar la satisfacción, ¿no?, con los otros indicadores de Manager Experience, vemos que la satisfacción impacta en la recomendación y también en la permanencia. ¿Y qué hacemos con esto? Si queremos mejorar en esos indicadores de experiencia de nuestros managers, pues felicidades a todos los que estáis aquí. Seguramente vosotros también tendréis una cultura que es valorada, ¿no?, por los mandos, y fijaros que es un ítem que es impulsor de la permanencia, la recomendación y la satisfacción.
así como el negocio. O sea, a la gente nos gusta estar en empresas que consiguen sus resultados de negocio. Por eso nosotros hablamos de humanizar las compañías, pero con un impacto en el negocio, y en la permanencia también tiene su impacto. ¿Qué sería crítico? ¿En qué deberíamos trabajar con nuestros managers si estos fuesen los managers de nuestras organizaciones? Pues claramente los procesos de promoción y la evolución. Cómo trabajar en el futuro de estos managers dentro de la compañía. Como si de nuestra compañía se tratase, hemos hecho un clúster y hemos podido identificar 4 perfiles de empleados claramente definidos a los que hemos llamado los fans. Tenemos un 33% de empleados fans, en su mayoría son de recursos humanos y N2Es. Tenemos un 39% de conformistas. Esto a Marta y a mí no nos gusta. Aunque es un clúster positivo, algo hay que hacer para reengancharlos porque tienen muchas demandas y además legítimas. Tenemos un 21% de descreídos. Ojo, estos no se van a ir, pero ya los tenemos, a lo mejor no para la gran renuncia, pero para el quiet quitting, ¿no? Y hay un 8% que nos dirán bye bye en los próximos meses. ¿Qué nos han dicho estas personas? Pues nos contaban cosas como me encanta mi trabajo, me gusta mi trabajo. Esto es lo que han expresado los fans. Es súper motivador ver cómo mi equipo evoluciona día a día, ¿vale? Para conseguir los objetivos del grupo. Me resulta muy satisfactorio por representar un reto y una oportunidad constante de crecer y aprender cosas nuevas. Tengo mucha suerte, es que es fan total. Tengo un equipo estupendo, muy motivado, comprometido y autónomo. Entre los descreídos, bueno, pues tienen claro cuál es su rol de manager, pero no tienen la autonomía para ejercerlo. Y tenemos algunos conformistas que dicen que están frustrados porque aunque les encanta su trabajo, lo llevan haciendo muchos años, y llevo muchos años haciendo lo mismo y no parece que me vaya a mover a ningún sitio. Y bueno, luego ya una gran parte de mi salario es variable y desde el COVID es cero. Y el saber que no hay, otra persona dice que el saber que no hay posibilidad de promoción con el tiempo hace que se pierda no el compromiso, pero sí la ilusión. Y los de bye bye, pues hemos tenido comentarios del tipo existe una gran discriminación por ser madre, es increíble, el trabajo nunca se acaba y me faltan herramientas para llevar a cabo mi labor. ¿Quiénes son estos fans? ¿Quiénes son estos descreídos, conformistas o bye bye? Pues entre los descreídos, que al final son decepcionados y escépticos, la mayoría tienen menos de 45 años. Y tenemos casi un 40% que está en el área de ventas. Fijaros que en este colectivo, en este clúster, aquí sí que tenemos mayoría de sentimientos negativos y hablan de decepción. El 27%, solo un 27%, considera muy probable salir de la compañía. Presentan una baja satisfacción. Fijaros que el indicador de satisfacción teníamos ese 7,4, en este colectivo baja muchísimo. Y todo el journey lo valoran como un punto por debajo de la media. Sí que, curiosamente, están de acuerdo con su salario y el paquete de beneficios no es de lo que más se quejan. El 100% comparte la estrategia y los objetivos y el 89% lleva bien, ¿no?, el tema de trabajo en equipo, relaciones con el resto y el llevar a cabo la evaluación del desempeño lo valoran positivamente. Bye bye, es ese 8% que está frustrado y en riesgo de irse. En este clúster, que son poquitos, los poquitos que tenemos, el 67% son mujeres. Un 75% tiene más de 10 años de antigüedad y son nivel 3 o más. No tenemos a los niveles 2 aquí. Solo un 8% pertenece a recursos humanos
y el 58% a otras áreas. O sea, podemos decir que los de ventas no son los que están más bye-bye, están en descreídos. El 90% experimenta un sentimiento negativo y en este caso lo que experimentan es frustración, mayoritariamente. Un 92% se plantea abandonar la compañía en los próximos 12 meses y el 100% tiene una baja satisfacción y ninguno de ellos, en ese 8%, nadie recomendaría la compañía. Valora muy negativamente la evolución y solo el 31% valora positivamente el salario y el paquete de beneficios. Y ya tenemos ahí a los fans y conformistas. Entre los conformistas leales y satisfechos son los más antiguos, parece lógico, ¿vale? Y con más personas a su cargo. Solo un 20% experimenta un sentimiento negativo, pero también solo un 20% recomendaría nuestra empresa para trabajar como manager. Están en la media, en la valoración del journey y conocen, comparten la visión, misión y el propósito. Solo un 14% valora el paquete de beneficios. Y entre esos fans teníamos, ya no eran 20 y tantos por ciento, o sea, teníamos ahí una buena cantidad, 33%. Solo el 42% tiene más de 10 años de antigüedad, los más jóvenes. El 48% son nivel 2. El 100% tiene un sentimiento positivo, están comprometidos y motivados, tienen intención de permanecer, están muy satisfechos y ahí tenemos a los promotores de nuestras compañías. Bueno, espero que haya sido de interés para todos vosotros y damos paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonsoles, gracias a ti. Muchos datos, ya sabemos algo más de cómo viven y cómo sienten los managers en su día a día. Y bueno, pues vamos a dar paso ahora a Chimo. Bueno, pues deciros que Chimo es el responsable de desarrollo de negocio de Blipol Analytics, herramienta para la gestión y medición online de la experiencia de empleado. Está basada en la filosofía del Pulse Survey, de la encuesta de pulso, y metodología de People Analytics desarrollada por la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias, Chimo. ¿Cómo medís la experiencia del manager online? Hola a todos y a todas, gracias Lola y bueno, gracias a Sonsoles y a Marta por la explicación y por la presentación del estudio. Ha sido bastante interesante ver cómo se ha recopilado esta información y ver qué es lo que opinan esta muestra de 160 managers con la que hemos estado viendo cuál es su relación, ¿no?, con la experiencia del empleado. Estamos acostumbrados a hablar de la experiencia del empleado y en este caso nos han hablado de la experiencia del manager, que es una pieza muy importante. Según nuestra experiencia desde Blipol, trabajando en la medición de la experiencia del empleado en formato online, como ahora os mostraré, vemos en muchos casos, y este es en 5 minutos vamos a ver un caso concreto, en el que vamos a ver cómo, evidentemente, creo que estoy compartiendo la pantalla, si me confirmas. Sí. ¿Lola? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto, se ve. Vale. Perfecto. Bueno, pues como os decía, tal como nos explicaban en la presentación del estudio, es evidente que dentro de nuestra experiencia como medición de la experiencia del empleado y en un panel como el que estáis viendo en pantalla, que es el panel de presentación de indicadores de la medición de la experiencia del empleado, esto es un caso supuesto en el que vemos una empresa de unos 200 trabajadores donde estamos pulsando de forma continua cuál es la experiencia del empleado. Vemos indicadores también similares a los que nos han mostrado Sonsoles y Marta, como por ejemplo el ENPS, y en este caso tenemos un ENPS de -11. Vamos, tenemos una situación bastante peor que la de la muestra que nos han mostrado, que han conseguido en el estudio mostrarnos ellas. Bien. Fijaros como en este caso estamos midiendo la experiencia del empleado, ya también en este caso la herramienta no es una encuesta puntual, sí que no es una encuesta continua en la que se está pulsando a través de pequeñas preguntas únicas a lo largo del tiempo en forma de pulsaciones las diferentes áreas de la experiencia del empleado en general. Básicamente, como veis abajo en el gráfico, son 14 las áreas que estamos pulsando, de manera que al final podemos conseguir, por un lado, el índice de satisfacción que también nos daban
Sonsoles y Marta en su estudio, y por otro lado también pulsamos el ENPS, que en este caso es -11. Si nos fijamos bien, vemos que en la situación general de este ejemplo, vemos que hay 3 factores en rojo que están de alguna manera siendo no buenas experiencias para los empleados de esta empresa, que son la recompensa, la retribución, los beneficios sociales, la capacitación o formación y la comunicación. Pero vamos a ir un poco más abajo, porque nos vamos a meter en un área en concreto de esta empresa, en el área de mantenimiento, y vamos a ver cómo de repente esta información general nos cambia. Ya de hecho, el área de mantenimiento, actualizando los datos directamente y yéndonos solo a ese grupo de personas de mantenimiento, que es aproximadamente unas 100 personas, vemos que de entrada la satisfacción baja a 6, de 6,2 baja a 6, el ENPS baja a -21, de -11 a -21, y vemos cómo se van empeorando los datos, tanto los que ya estaban antes en rojo como los que ahora nos entra por debajo de 6, que es cuando Blipol empieza, la herramienta empieza a mostrar, diríamos, la alerta, también el reconocimiento. Bien, fijaros cómo estamos dibujando la experiencia del empleado, y aquí también están los managers, porque en este tipo de trabajos, en concreto en la medición de la experiencia del empleado, también contamos con los managers, pero los managers nos están dando la experiencia también como si fuesen empleados. Pero seguimos en este ejemplo y vamos a ver ahora, en este momento, dentro de mantenimiento, cómo, por ejemplo, está o cómo nos responden el grupo de operarios. O sea, tenemos dentro de esta empresa, hemos seccionado, hemos bajado a nivel área, departamento o mantenimiento, y ahora nos vamos a la parte de operarios. Y vemos que en la parte de operarios está todavía empeorando más, de hecho incluso subiendo el estrés hasta 9, cosa que no lo teníamos antes. También el índice de permanencia es de -33, la satisfacción baja a 5,4. Y lo que observamos aquí, y esto es lo que nos enlazaría de alguna forma con lo que hemos estado viendo y la presentación del informe sobre experiencia del manager, vemos aquí que hay un indicador que es relación con el jefe, que de repente ha pasado de 7,1, que es como lo teníamos desde el principio, incluso también era un indicador alto en la empresa, era un indicador que estaba en 7,1 cuando tomábamos cuando tomamos todos los datos de mantenimiento. Y sin embargo, cuando nos vamos al dato a pulsar la experiencia de empleado teniendo en cuenta solo a los operarios, de repente, además de los 5 factores que teníamos antes por debajo, aparece relaciones con el jefe. Y aquí es donde surge esa pregunta, ¿por qué? Y la relación con lo que hemos visto antes. Es decir, podemos estar viendo en este caso, con un ejemplo, cómo un determinado grupo de personas está teniendo una experiencia de empleado que de repente puntúa o nos dice que su relación con sus managers, con sus jefes, con sus líderes, no es adecuada. Esa experiencia no está siendo correcta. Aquí es donde podríamos ver, además, si estuviéramos midiendo de nuevo con esta herramienta la experiencia del manager tal como nos la han presentado Sonsoles y Marta, podríamos relacionar una cosa con la otra. Es decir, ¿por qué en este área y dentro de este grupo de personas de la empresa aparece este factor? ¿Cómo lo está viviendo el manager? Y entonces ya no le preguntaríamos al manager como empleado, sino que le preguntaríamos al manager como manager. ¿Cuál es? Y veríamos que algunas de las preguntas que nos han mostrado en el estudio, como por ejemplo cuando nos hablaban de las relaciones con los demás, relaciones con otros departamentos, etcétera, ¿cómo está influyendo en esta zona de la empresa la experiencia del manager para que esto ocurra? Porque seguro que hay una relación entre la experiencia que está teniendo el manager y lo que nos está diciendo este grupo de operarios con respecto a la relación con sus jefes. Esto queríamos deciros, daros una pincelada, que vierais cómo podemos monitorizar, cómo estamos a través de la herramienta Blipol monitorizando la experiencia del empleado a través de la filosofía de Pulse Survey, de pulsaciones continuas, preguntas aisladas y controladas a través de un algoritmo que aparecen a los empleados, y que esto nos permite monitorizar esa experiencia, tomar decisiones y sobre todo tomar decisiones con la
experiencia, sobre la experiencia del empleado con datos. Fenomenal, muchísimas gracias, Chimo. A ver si, bueno, pues estamos un poco viendo a ver si David se conecta. De todas maneras, tenemos varios minutos para preguntas y, bueno, pues seguramente habrá preguntas muy interesantes. Los que queráis a través del chat, Chimo va a ir recogiendo algunas de ellas. Correcto. Entre tanto, bueno, pues tenemos a David con nosotros ya aquí. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, David. Vale, pues entonces vamos a invertir, si os parece, ir poniendo en el chat, por favor, todas las preguntas que os vayan surgiendo, porque lo que vamos a hacer ahora entonces es dar paso a David y al final emplearemos los 10 minutos finales, ¿vale? Para estas preguntas. David, encantada, un placer tenerte con nosotros. Has tenido alguna dificultad para conectarte, pero ya te tenemos. Así que bienvenido. ¿No te escuchamos? No. ¿No? ¿Todavía no? Tendremos que darle ahí sonido. ¿Qué ¿Ahora? tal? ¿Me escucháis? Perfecto. Sí. Fenomenal. Perfecto, David. Estupendo. Bueno, pues tenemos a David con nosotros. Él está trabajando en Telefónica como Global Manager del área de Employee and Business Experience. Él, bueno, pues ha estado vinculado anteriormente a distintas multinacionales como Accenture, como Ferrovial, trabajando siempre en áreas de recursos humanos. Pero lo más interesante de todo es que actualmente en Telefónica, en su día a día, lo que está es poniendo mucho foco en la experiencia de manager y esto es precisamente de lo que nos viene a hablar hoy. David, adelante, ¿qué estáis haciendo en Telefónica en cuanto a experiencia de manager? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme, es un auténtico placer. Y bueno, estamos trabajando en experiencia de empleado y en experiencia de manager, pero parece que esto es algo como súper novedoso que nos acabamos de sacar de la manga los de las áreas de personas de las diferentes empresas, ¿no? Y al final, tanto el Employee Experience como el Manager Experience, pues no es ni más ni menos que la percepción que tienen los empleados o los managers de la empresa, ¿no? Pues por las diferentes iteraciones que pueden ir teniendo con la empresa desde que entran en la empresa o son nombrados manager hasta que al final pues dejan de ser manager o abandonan la empresa, ¿no? Pero lo que trato de decir con esto es que esto no es una novedad. Realmente es verdad que ahora estamos poniendo mucho foco en esa experiencia porque vemos que al final tiene mucho impacto en el día a día de las personas y como ya habéis comentado, pues el hecho de que haya manager que tengan buena experiencia, que tengan engagement y que sean felices, lo que hace también es que el resto de las personas también sean felices, porque al final esto no dejan de ser vasos comunicantes y bueno, pues lo que nos estamos viendo es que es más importante a lo mejor de lo que nos pensábamos hace unos años, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es seguir un roadmap similar, un mismo viaje al que hicimos hace 4 años con la parte de experiencia de empleado. Nosotros hace 4 años, pues lo que nos ocurrió es que nos dimos cuenta de que teníamos cierto margen de mejora en cosas de experiencia de empleado y activamos una serie de palancas, ¿no? Ahora la palabra palanca está muy de moda, sobre todo para los aficionados al fútbol, los del Barcelona y tal, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Pero es verdad que pusimos en marcha una serie de palancas, ¿no? La primera que hicimos fue organizarnos nosotros como área de personas, en vez de organizarnos como disciplinas, los de compensación, los de selección, desarrollo, relaciones laborales, lo primero que hicimos fue, en vez de organizarnos así, organizarnos en función de las necesidades que tiene el empleado a lo largo del ciclo de vida dentro de la empresa, desde que se incorpora hasta que sale. Entonces, lo que hicimos fue crear equipos, nos organizamos en Agile, empezamos a trabajar en Agile y creamos squads en función de esas necesidades que tienen las personas. Pues, por ejemplo, creamos un squad para la primera etapa que tiene el empleado dentro de la empresa. Pues desde que la empresa va a atraer el talento a través del canal que sea, a través de una universidad, lo que sea, se ocupaba de eso, se ocupaba del proceso de contratación, se ocupaba del proceso onboarding y hasta más o menos pues 3 meses que llevaba la persona trabajando dentro de la empresa. Y luego creamos otro equipo multidisciplinar también pues con otra serie de necesidades, ¿no? Pues oye, pues lo que vimos fue que el empleado luego, una vez que lleva cierto tiempo en la empresa, pues hay otro momento de la verdad para el empleado y es que, oye, pues necesita desarrollarse, quiere algo más, necesita que le reconozcan, necesitan esa serie, pues que le compensen de una manera ya que tenga cierta evolución, ¿no? Y lo que hicimos fue crear otro squad. Entonces, lo que hicimos fue
identificar esos momentos de la verdad del empleado y para cada uno de los momentos creamos un equipo, ¿vale? Que se ocupaba de gestionar todo eso. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora con el manager? Pues con el manager estamos haciendo más o menos lo mismo. Hemos hecho un estudio con diferentes managers dentro de la empresa y lo que hemos identificado son cuáles son sus necesidades más relevantes dentro de la empresa. De alguna forma pues para acompañarles, para mejorar su experiencia, para que al final sean más eficientes, ¿no? O sea, esto no va de hacerlo solamente porque estén motivados, que por supuesto también, sino también para que con ello puedan ser más eficientes, puedan ser más productivos y de alguna forma generen esa atmósfera que mejore el engagement de toda la compañía, ¿no? Que al final, pues oye, no deja de impactar también la cultura. Entonces, como os decía, lo que nosotros estamos, bueno, ya hemos hecho ese estudio a través de focus group, de encuestas, de touch point, de tal, para identificar cuáles son esos momentos de la verdad. Y nos han salido una serie de momentos de la verdad. Pues para contaros, nos ha salido pues el momento de la verdad de primera vez como manager, nos ha salido otro momento de la verdad de cuáles son los objetivos y prioridades de equipo, el desarrollo del equipo, cómo debe gestionarlo un manager, cómo puedo motivarlo, la atracción y retención de las personas que tiene el manager, cómo gestiona las salidas, cómo gestiona una reorganización dentro de su organización. En total, nosotros hemos identificado 6 grandes momentos de la verdad. Entonces, por ir citando un titular de cada uno de ellos, pues oye, la primera vez como manager, no nos podemos apartar de que hay cosas que los managers, cuando son nombrados como tales o cuando les incorporamos por primera vez dentro de la empresa para que asuman una posición de managers, pues no tienen determinada información. Entonces, lo que estamos haciendo es, de alguna forma, crear ese onboarding específico del manager. Si también eres la primera vez que eres manager, pues oye, tienes que también conocer lo que se espera de ti como manager. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que está alineado con la estrategia de la compañía? Bueno, pues eso, si no se lo contamos a los managers y no le acompañamos en todo eso, pues oye, podemos dar por sabido que eso ya lo conocen, pero en muchas ocasiones no ocurre, ¿no? Bueno, pues ese tipo de acompañamiento inicial. Luego, por ejemplo, el segundo bloque que hemos visto como relevante para los managers son los objetivos y las prioridades de equipo. Entonces, pues lo que tenemos que asegurarnos es que cuando se nombra un manager, pues conoce cuál es el histórico de las prioridades que son estratégicas para su equipo. Si es que antes había un anterior manager, cuál es el track de esas prioridades u objetivos. Y tendrá de alguna forma que hacer los matices y bajar su propia estrategia al resto de los equipos, ¿no? Tendremos que asegurarnos de que en ese estilo de gestión de equipos a la hora de manejar este segundo momento de la verdad, objetivos y prioridades, pues que el manager identifica más las necesidades, identifica más los pains que tiene el negocio e intentar que sea el equipo el que decida el cómo. Ya el manager, pues debemos intentar que no decida absolutamente todo, el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, no, sino de alguna forma tenemos que intentar que nos apartemos más del micromanagement, que empodera más a los equipos y de alguna forma que les deja ese espacio para que puedan trabajar. Pero eso también tenemos nosotros, de alguna forma, eso tenemos que ayudar al manager y eso de alguna forma también nos mejorará su experiencia y probablemente la del equipo, una vez que eso se haga realidad, ¿no? Pues también debe saber como manager, dónde están los recursos que va a necesitar o cómo pedirlos o cuál es el proceso para que le asignen presupuesto o dónde lo tiene que defender o cómo puede de alguna forma justificarlo. Pues todas esas cosas estamos identificando, los managers nos han dicho pues que les estaban faltando determinada claridad en esos puntos, ¿no? Otro momento de la verdad, aparte de los 2 anteriores que decía, pues es el desarrollo del equipo y cómo poder motivarlo, ¿no? Pues oye, es importante que el manager sepa cuáles son las necesidades que tiene su equipo, sus intereses, que pregunte cómo, pues, que asesore al equipo en cómo pueden desarrollarse, cómo pueden trazar su camino dentro de la empresa. Y para eso, pues oye, es muy necesario, ¿no?, que sepa realmente cómo puede gestionar todo eso, porque vuelvo a decir, no todo lo sabe una vez que son nombrados como tal, ¿no?
facilitar el crecimiento y que le identifiquemos cuáles son las plataformas de formación que tiene a su alcance. Le tenemos que enseñar también a gestionar determinados momentos que son difíciles, conversaciones difíciles, ¿no? Y hay veces que eso pues no viene sabido, entonces también hay que facilitarle esas herramientas, ¿no? Pues cómo puede, y eso ya me meto en el cuarto bloque, ¿no? Cómo puede atraer y retener el talento, ¿no? Porque esas son normalmente las grandes preocupaciones que tiene el manager. Atraer y retener el talento para con todo ello poder afrontar los desafíos que vaya asumiendo por la empresa, ¿no? Pues, ¿qué palanques tengo yo como manager para, si veo que tengo una persona con riesgo de salida, qué es lo que puedo hacer, por dónde puedo tirar para que esta persona, pues oye, no esté en ese riesgo y lo quiera retener? Ya sé que retener el talento es una frase ahora que está muy manida, ¿no? y que se pretende utilizar otras expresiones para mantener al talento dentro de las organizaciones. Pero eso es un poco para que os quedéis con el punto de que es otro momento de la verdad que nosotros hemos identificado, y lo que estamos haciendo es ayudarle en ese sentido. Pues cómo se hacen las reorganizaciones y, por último, también cómo gestionar las salidas, ¿no? Oye, pues tiene una persona que no tiene el performance adecuado, ¿cómo le puede ayudar a que lo consiga? Y si no lo consigue, ¿no? Pues oye, cómo puede gestionar esa desvinculación, ¿no? Entonces, después de haber clusterizado esos puntos de dolor y ver cómo les podemos ayudar, porque realmente es lo que nos están diciendo que les hace más falta, pues lo que hemos hecho ha sido crear una plataforma que nosotros la llamamos People and Business Experience, ¿no? Que tiene como objetivo principal básicamente resolver las consultas de los managers y los empleados, resolver sus incidencias, acompañarles en esos momentos de la verdad que previamente hemos identificado, pues bueno, con el objetivo pues de que efectivamente tengan mejores su engagement, mejoren su motivación, sean más productivos, etcétera. Entonces, la plataforma que hemos creado es una plataforma que tiene un browser donde, como manager o como empleado, puedes navegar a través de diferentes, metiendo palabras, puedes acceder a diferentes artículos que te pueden acompañar a resolver tu consulta, te pueden ayudar también a iniciar el proceso, porque en la misma plataforma puedes gestionar un determinado proceso, por ejemplo, para abrir una vacante. Además de esa posible navegación que tienes, el típico browser que puedes tener como Google o lo que sea, también tienes una posibilidad de navegar por categorías. En fin, es una especie como de plataforma, de canal, a través de las cuales las personas dentro de Telefónica lo que hacen es que van gestionando todas sus necesidades, sus inquietudes. Y como lo tenemos completamente integrado todo, lo que hacemos es que obtenemos muchos datos de lo que es importante para las personas, empleados o managers, de cuáles son las necesidades y en qué momento las están pidiendo habitualmente. Y con eso podemos analizar patrones de conducta para ser más proactivos. Yo, por ejemplo, puedo identificar que hay unas que se producen determinadas necesidades en un momento del año, y lo que hago es que antes de que se produzca la necesidad por parte de los managers, lo que hago es que lanzo una campaña de comunicación a través de esa plataforma. En definitiva, lo que tenemos es un espacio para acompañar al manager en ese tipo de cosas que previamente pues hemos identificado que tenemos que mejorar. Esto, por supuesto, no deja de ser un acompañamiento para que el manager pueda hacer self-service, pero también, lógicamente, luego tenemos figuras dentro del área de recursos humanos tipo HR Business Partner, que esas cosas que no pueden ser manejadas pues a través de una plataforma mediante la resolución de consultas, etcétera, etcétera, para que haya ese acompañamiento emocional presencial, ¿no? que hacen los equipos de personas, ¿no? Y todo ello que os he conectado pues con una única experiencia en la parte de People Experience and Business Experience digital, y en la otra parte pues oye, más de acompañamiento emocional, de consultoría, etcétera. ¿Qué tal? Oye, muy interesante, la verdad. Tomo el testigo de Lola y teníamos aquí unas preguntas para hacer. Al final hemos consumido el tiempo y ya estamos fuera de la hora que habíamos visto. No pasa nada, no hay ningún problema, pero bueno, nos gusta ser puntuales y no entretener mucho a la gente. Una pregunta que quiero haceros a los tres, directamente.
Nosotros, como decía al principio, desde Blipol estamos trabajando en ese, bueno, trabajamos y tenemos esa herramienta que hace la monitorización de la experiencia del empleado. Estuvimos ahí al principio porque es lo primero, pero vosotros, David nos ha hablado de experiencia de manager, Sonsoles y Marta nos han enseñado ese resultado, ese estudio con una muestra de 160 managers. Y mi pregunta para los tres es, a ver, ¿creéis que las empresas son conscientes de que existe esa doble experiencia? De que todos no están en el mismo paquete, es decir, de verdad, entiendo que el mercado ya sabe que la experiencia del empleado es importante, muy importante, pero ahora hemos dado un pequeño paso más, lo habéis dado en Telefónica, lo estáis dando vosotras, Sonsoles y Marta. ¿Se es consciente en la empresa de que existe esa doble vida de la experiencia? Bueno, yo creo que sí. Otra cosa, o sea, la experiencia se sabe y se utilizan herramientas que monitorizamos a nuestros managers y desde luego todo lo que son nuestros clientes sacan los resultados segmentados por manager o empleado. Pero bueno, también es cierto que medimos tantas cosas y tenemos tantos frentes abiertos que a veces dices, pues como uno más. Pero para nosotras es importante porque son quienes, como tú has dicho, ¿no? con vuestros estudios, quienes impactan en el empleado. Entonces, la idea, ¿no?, de hacerlo con un socio como Blipol es facilitarle al cliente la implantación y que sea además sencillo de visualizar y de gestionar. Y a nosotros nos queda la reflexión, pero que sería casi más para nuestra audiencia, ¿no?, que hacemos muchos estudios para valorar, para evaluar a los managers, pero hacemos muy pocos para recoger su opinión más allá de la encuesta de clima. Muy bien. No sé cómo lo ves, David. No, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que al final cuando separamos experiencia de manager o experiencia de empleado, al final yo creo que hay cosas que lógicamente convergen y que las tienes por el hecho de ser un empleado, ¿no? Y luego por las funciones específicas de tu rol, pues oye, a lo mejor tienes que poner especial hincapié. Un contribuidor individual, pues a lo mejor no tiene la necesidad de gestionar la motivación de un equipo determinado, no la tiene. Podrá como contribuidor individual de alguna forma generar un impacto positivo con sus compañeros, pero no tienes a lo mejor ese ownership, esa responsabilidad, ¿no? Entonces ahí el manager, pues yo creo que sí que tiene una necesidad y es saber cómo se gestiona todo eso o tener una conversación complicada, ¿no? Pues lo que decíamos antes, pues oye, dar feedback a un peer, a un compañero de tu mismo nivel, feedback positivo o feedback de mejora, pues puede ser más sencillo. Cuando tienes a lo mejor una persona que te reporta, darle un feedback un poco de mejora más complicado, pues también hay que darle herramientas a los managers y hay veces que se notan desamparados. Entonces, yo lo que veo es que efectivamente hay cosas que convergen, pero por el rol de manager sí que es verdad pues que hay un acompañamiento pues que tiene cosas que son diferentes, ¿no? Y lo que sí que veo que es muy importante es en todo momento tener herramientas y estar midiendo y preguntándoles si realmente les estamos acompañando de manera adecuada. Esto no va de un día hacer este proyecto y a olvidarnos hasta el año que viene que tenemos la encuesta de motivación o lo que sea. No, es tener herramientas para cada 3 meses, cada 6 meses, de una manera fácil, de una manera fresca, preguntarles cuál es su percepción en cuanto a su experiencia, ¿no? Y a partir de ahí seguir trabajando. Yo creo, Chimo, también que a lo que estabas preguntando, en nuestras conversaciones queda muy claro cuando mostramos la diferencia en el journey, ¿no? Porque son matices, pero los matices son importantes, ¿no? Y ahí es cierto que todos tenemos la necesidad de plantear hoy y de atender a nuestros managers, pero la realidad es que cuando nos ponemos a ver cuál es el journey del empleado y cuál es el journey del manager, hay diferencias que hay que atender, ¿no? Como también estaba comentando David en la experiencia de Telefónica. Muy bien. Bueno, sí, y nosotros confirmaros que de todas las experiencias que tenemos y que estamos trabajando con multitud de empresas y multitud de encuestas diariamente lanzadas en formato de pulsaciones, os podemos decir que todo ese gestión de datos, ¿no?, ese people analytics que estamos haciendo y ya por sectores y demás, sí podemos deciros que
cuando analizas la experiencia del empleado, cuando analizas los indicadores de los momentos de contacto de la experiencia del empleado que medimos, en algunos casos nos encontramos directamente con que muchos de ellos tienen relación con la experiencia del manager y con lo que está haciendo el manager. Como bien decía David, y esa relación, es decir, hay una relación directa que no podemos obviar, está claro. Y cada vez más. Y cuando interpretamos las experiencias del empleado y sus datos, siempre llegamos a una función, en muchas ocasiones, a decir, tenemos que actuar con los managers, necesitamos formación, necesitamos liderazgo, hay una consecuencia directa, siempre la estamos encontrando. De hecho, ya con datos reales, o sea, con datos de empresas, lo estamos encontrando todos los días. David, no solo el nombramiento, con el nombramiento no te inyectes, claro, en un momento que ha dicho que no lo saben todo, ¿no? No lo saben todo, tenemos que apoyarles, efectivamente. Muy bien, bueno, estamos en tiempo. Muchísimas gracias, David, por tu opinión, por darnos tu experiencia y lo que habéis hecho en Telefónica, que es muy importante, empezar a darle... Me ha gustado mucho una cosa, porque yo también vengo de recursos humanos, el que le dierais la vuelta he dicho departamento, no quería decirlo, ¿no? Que le dierais la vuelta a la función, no verla como una función de cosas que se hacen, sino una función de lo que hacen los demás. Yo trabajo para lo que los demás viven, ¿no? Es ese darle la vuelta que has explicado al principio. Enhorabuena, es la primera vez que veo a alguien que me explica cómo hacerlo. Increíble. Gracias, Sonsoles y Marta, por vuestra experiencia, por vuestro informe. Espero que nuestra colaboración va a seguir con Beeple. Vamos a lanzar esto de Experiencia Manager como un cohete ya como herramienta súper potente. Ahora os doy un minuto para deciros, antes me despido para deciros que le doy las gracias a La Salle, que es el que ha hecho posible todo esto, y sobre todo decir dos cosas. Una, el informe ejecutivo de estas dos maravillosas profesionales estará en el buzón de todos los asistentes próximamente, porque se les va a regalar a los asistentes, y además, sorpresa, para todos los asistentes se va a sortear 2 plazas para el próximo curso de Manager Experience en La Salle, que será en el mes de diciembre, y que 2 personas de las que han asistido van a poder ir de forma gratuita. Se va a sortear de forma aleatoria y el lunes se comunicará a quienes han sido los agraciados o las agraciadas. Nada más. Minuto de despedida. David. Muchas gracias, Chimo. Muchas gracias, Chimo. Muchas gracias a todos los asistentes y a ti, David, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, chao. Chao. Hasta luego. Adiós.